Estaba anunciada como la siguiente gran revolución en los servicios ferroviarios del país, pero se acaba de anunciar su retraso por 2 años más. La liberalización de los servicios en cercanías, media distancia y Avant se retrasan a 2028 y te cuento los detalles en este vídeo. Es la fase 3 de la liberalización ferroviaria, la que supondrá la entrada de competidores de Renfe en los servicios de cercanías, media distancia y Avant, la alta velocidad de media distancia en todo el país, y que empezaba a acercarse en el tiempo, pero que se ha retrasado 2 años más por decisión del Ministerio de Transportes, concretamente hasta enero de 2028. Una obligación del Gobierno central que debía iniciar los trámites para ese paso de liberalizar un 3% de estos servicios públicos antes del 1 de enero de 2026. Pero se ha optado por modificar el contrato con Renfe para dilatarla en el tiempo, no sin polémica y contra la normativa de la Unión Europea, que determina que España debe empezar a introducir competencia en el servicio de cercanías y media distancia, un transporte que supera los 500 millones de viajeros anuales en España y que se estima es utilizado por más del 80% del total de usuarios del tren en nuestro país. Hablamos de un paso que no pone de acuerdo a nadie, con muchos detractores pero también con muchos defensores, que esperan que a mayor competencia haya más frecuencias, mejor servicio y sobre todo más plazas, el talón de Aquiles de muchos de los servicios de media distancia, ya sea convencional o por alta velocidad del país, y cuya apertura a la competencia podría ser clave para mejorar la cohesión social y territorial, promover la sostenibilidad medioambiental y fortalecer la actividad económica de las áreas metropolitanas, con muchos rumores en los últimos años sobre cambio de manos en la gestión, por ejemplo, en diversos núcleos de cercanías o la entrada de varias marcas como Alsa en alguna ruta, que ahora tendrán que esperar un poco más. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El retraso de la liberalización se aprobó a finales del pasado diciembre para modificar el contrato entre la Administración del Estado y Renfe Viajeros para la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril sujetos a obligaciones de servicio público en el periodo 2018-2027. Una decisión que desde la Administración estatal se argumenta porque se necesita más tiempo para la liberalización, entre otros motivos porque no ha sido posible concretar hasta la fecha los servicios que van a entrar en la licitación de esta liberalización. Un detalle recogido de forma textual como no habiendo siendo posible determinar las obligaciones de servicio público que serán objeto de licitación antes del 1 de enero de 2026, es necesario indicar que respecto a los servicios que serán determinados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la entrada en vigor del contrato resultante de la licitación se estima que se producirá el 1 de enero de 2028. Hay que recordar que la CNMC estudia desde finales de 2024 todos los detalles de la liberalización de cercanías, media distancia y Avant, tanto los desafíos y barreras como la formulación de recomendaciones que aseguren que la apertura del mercado beneficie tanto a los pasajeros como a los contribuyentes. Una Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que recuerda el fin del monopolio en la prestación de estos servicios públicos ferroviarios en otros países ha reducido los costes del servicio y ha mejorado su calidad. Servicio este, el del transporte ferroviario de pasajeros, que se considera crucial para la economía y para el bienestar, al ser más sostenible y seguro que otros medios de uso generalizado, siendo además un sector en plena transformación y cuyo siguiente hito es la introducción de competencia en el transporte de viajeros sujeto a obligaciones de servicio público, que en España se corresponden con los servicios de cercanías y media distancia, servicios que en muchos casos pecan de falta de frecuencias o plazas, que podrían ser cubiertas por esa apertura a más marcas, cosa que está por ver.
Todo esto añade dudas e incertidumbre en unos servicios que han tenido muchos rumores y noticias en los últimos tiempos, siendo las cercanías las que más han dado que hablar, y con los pasos dados en Rodalies Cataluña o el País Vasco como avanzadilla, siendo no obstante la alta velocidad la que más ha avanzado en la apertura a la competencia y que han supuesto un boom de subida de viajeros tras la llegada de Wigo e Irio y la irrupción de los servicios low cost en este mercado, logrando año a año elevar el número de viajeros en la alta velocidad hasta el punto de llevar al colapso muchas infraestructuras en momentos puntuales, con algunas estaciones como mejor ejemplo al adelantarse muchos años las previsiones de viajeros. Una competencia que, aunque no deja contentos a todos, parece haber demostrado ese mantra de que a más marcas, mayor beneficio de los viajeros, por ejemplo en oferta de plazas o en reducción de precios. Detalles que veremos en qué se traduce una vez llegue esa liberalización a tales servicios, que ya parece será en la próxima legislatura, por lo que parece claro que aún quedan muchos capítulos por resolver hasta llegar a ese punto. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.